Ahora sí, con la clase número 4. Vamos a planta, vamos a hacer terreno. Con F2 vamos a planta. Ok, vámonos a la referencia. Si bien esta referencia la hemos supuestamente cortado, en realidad no es así. Solamente hemos desplazado los bordes y tal vez un poco más. Aquí arriba, si actualizamos, vamos a tener el entorno. Ok, así. Y esto así. Muy bien, esto lo voy a acercar un poco. No tiene mucha importancia porque después lo voy a mover. Vámonos ahora sí a planta baja. Vamos a mostrar la referencia. Clic derecho, mostrar como trazado de referencia. Ok. La referencia la voy a colocar abajo, por acá. Referencia arriba, referencia abajo. Ok. Es esta de acá. La voy a mover. O podría hacerlo directamente aquí en la referencia. Vamos a hacerlo aquí. Voy a poner esto como referencia. Clic derecho, mostrar como trazado de referencia. Esto por ahora no me sirve. Lo voy a mandar de todas formas a una medida conocida. Digamos a unos 100 metros. Listo. Esto de acá. Bien, voy a colocarlo acá. Control E para girar. Hago control E. Hago el brazo sobre el que va a girar. Lo pongo horizontal. Ok. Esto que se venga hasta aquí. Más o menos. Control K para escalar. Ok. Hago un clic. Hago el segundo clic. Y más o menos hasta donde quiero que llegue, que es hasta aquí. Listo. Esa es un poco la referencia que tenemos. Tal vez podría volverlo a girar y ponerme más quisquilloso. Control E. Digamos que esto un poco ahí. Listo. Ahora sí. Vámonos a planta baja. Vamos a hacer terreno. La herramienta de terreno está por acá. Es esto que dice malla. Voy a quitarle la superficie por ahora. Voy a poner OK. Y más o menos desde acá voy a hacer un terreno así. Ok. Vamos a entrar acá en el terreno. A las definiciones. Aquí abajo en tramas envolventes, en planta y sección de tramas envolventes, le voy a quitar la trama envolvente. Ok, perfecto. Ahora vamos a delinear un poco el río. El tamaño del terreno me parece que está bien. Vamos a hacer el delineado del río. Para eso me voy a apoyar en la herramienta Slime. Voy a empezar. Siempre empiecen por fuera del terreno. Esto nos va a ayudar a generar curvas de nivel. Voy a ir siguiendo más o menos la forma que tiene. Obviamente no voy a ser tan preciso, porque si las referencias han fallado en el modelo, me imagino que aquí también deben fallar un montón. O han debido hacerlas un poco ojímetro. Al final voy a hacer por fuera de la malla, saliendo de la malla, doble clic para terminar. Ok, la siguiente, empiezo por fuera. Voy a terminar este trazado de esta parte también, haciendo clic afuera, más o menos por ahí. Exacto. Ok,
Entonces estas las vamos a tener un poco de base. Voy a moverla. Con control la voy a duplicar un poco al centro. Y esta también. Un poco al centro. Ok. Si hubiera algún lugar donde hay que corregir, pues lo vamos a corregir moviendo el nodo. Pongo aquí para desplazar el nodo y lo puedo mover. Y está. Ahora voy a hacer dos bien cercanas a esta. Por ahí. Perdón. Otra vez. Por acá. Con control duplico. Otra vez con control duplico. Perfecto. Este nodo lo voy a abrir un poquito. Por ahí. Ok. Casi están juntando demasiado. Solo quiero que no se sobrepongan más que nada. Y la verdad es que no tiene mucha importancia. Con que no se crucen yo ya estaría contento. Ustedes pueden detallarlo mucho más. Aquí sí tengo que corregir un montón. Voy a corregir esto para acá. Este otro para este otro lado. Para acá. Y ahí. Ok. Aquí otra vez está cruzando. Completamente. Por ahí. Y por acá. Una cosa así. Y está. Ahora. Muy bien. Estas de acá. Estas 4 las voy a poner rojas. Solamente porque no las quiero borrar. Esta de acá. Con control la voy a duplicar. Más o menos por acá. Esta otra vez. Con control. Más o menos por acá. Esta con control. Solo estoy intercalándolas. Control la voy a duplicar. Y ahí. Ok, lo mismo para acá. Con control por ahí. Voy a traer esta. Esta de acá. Control la voy a duplicar. Por acá. Otra vez por acá. Por ahí. Y ahí tengo. Bueno, ya tenemos ahí las curvas de nivel. Para incorporar estas curvas de nivel al terreno, es tan simple como tener seleccionado el terreno, tener seleccionada la herramienta malla y apretamos barra espaciadora para que se haga varita mágica y le damos dentro del terreno un clic a cada línea. Le digo ok, me acerco, clic, ok, clic, ok. Aquí tenemos varias. Ok, 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 ok. Y así con todas. Ok. Listo. Si se dan cuenta, voy a borrar estas que no están en rojo. Los puntos ya han sido incorporados al terreno. Ya, ahí están los niveles. Las aristas
las voy a levantar en Z 3 metros cada una de las aristas. 3 metros. Por acá también 3 metros. Y por acá también 3 metros. ¿Listo? Muy bien. Vámonos al 3D a ver qué tenemos por ahora. Ahí está. Tenemos los terrenos. Vamos a ver. Estos de acá, los más exteriores, los voy a levantar a 2 metros. Pero aquí le voy a decir que aplique a todos los nodos de la línea, ¿no? Ok. Este de acá. Hago clic en un nodo. Le digo aplicar a todos y le digo 2 metros. Ok. Esto podríamos decirle que esté a 1.50. Solo estoy más o menos tanteando. Ya no sé si estará bien. Creo que está demasiado alto. Esto le podemos decir que esté, no sé, tal vez a unos 80 centímetros. Punto 80. A ver, tenemos aquí unos 50 en el segundo. Por acá le vamos a decir en Z. A todos los nodos 1.50. Este de acá que esté a punto 80. Ok. Vamos a ver cómo estamos. Ahí ya va tomando forma, pero se está hundiendo demasiado la casa. Y aquí también está este pico demasiado levantado. Esto lo podemos corregir directamente agarrando un nodo en eje Z y lo aplanamos un poco. Ok. Nos toca estos nodos. Están en 80. Estos los podemos elevar tal vez a 40. Punto 40. Estos de acá. Están en 80. Este de acá podría ser punto 40 dijimos más o menos. Punto 45. Podemos variar, no tienen por qué ser exactamente las mismas medidas. Ok. Estos otros de acá. Tal vez con un punto 20. Estos de acá. No. Estos de acá. Punto 20. Ya, este vamos a exagerar un poco más. Está en menos 20 le vamos a poner, pero está en 20 le vamos a poner 10. Punto 10. Ok. Este de acá, en cuanto está. También vamos a exagerarlo a punto 10. Ok. Estos de acá, que no los hemos borrado, los vamos a borrar ahora. Acá está en 0. A menos 10. Menos punto 10. Sería este de acá. Menos punto 10. Ok. Y estos que están bien pegados. Si lo voy a hacer un poco más profundo. Menos punto 50. Y me tocaría este de acá. Menos punto 50. Tiene como un canal central, ¿no? Entonces vamos a hacer con F5. Vamos a ver. A veces es demasiado el canal. Todo el terreno lo voy a ir bajando. Quiero mover todo el terreno. Digamos que unos punto 30 abajo. Más todavía. Voy a agarrarlo de la parte azul. Punto 30 otra vez.
Tal vez punto 50 más abajo. Punto 40, digamos. Listo. Y me agrada. Pero ya está flotando en algunos lugares. Menos 1.10. Ahora sí. Ahora sí está enterrado. Ok. Estos de acá. Todavía quiero darles más pendiente. Bajarlo un poco más. Todos los voy a bajar un poco más. A ver, tengo que bajar 1, 2, 3. Las 3 cotas tengo que bajar un poco más. Entonces, de acá empezamos. Este de acá está a menos 10. Le voy a decir que esté a menos 30. Ok. Este de acá está a 10. Le voy a decir que esté a menos 10. Ok. Este de acá está a 40. Le voy a decir que esté a 15. Ok. Vamos a hacer lo mismo con este otro lado. F5. Ahí está mejor. Me gusta mucho más como está ahora. De todas formas, ustedes podrían ir mejorándolo, qué sé yo. Podríamos aplanarlo un poco más. La tercera cota sería esta. ¿A cuánto está? Está a menos 10, tal vez con unos menos 20. Aquí tenemos los dos. Este de aquí está a menos 10, tal vez con un menos 20. Ok. Ya ustedes denle la forma que quieran al terreno, vayan haciendo pruebas, pueden ir cambiando. Lo voy a dejar aquí. Es así como se hace las curvas de nivel. Pues vamos a sacar un render más o menos de este lado. Yo creo que se ve bien. Solo le vamos a colocar material ahora así a la parte superior. Vamos a hacer definiciones. Hierba, no quiero una hierba verde, voy a ponerle una hierba marrón. Ok. Ok, perfecto. Ya está, y por aquí podemos hacer un poco el espejo de agua, si no, seguir metiendo una curva más de nivel por acá, exagerar un poco más, ¿no? Vamos a ver, me parece que está muy plano, me parece que esta curva podría subir. Este está a ¿cuánto? A 15. Esta vamos a subir a 25. Ok. Este de acá 80, no. Este de acá 15 a punto 25. Ok, ahora sí vamos a ver. Bueno, me gusta un poco más. Hay que seguir reduciendo esto, tal vez a unos 10 centímetros más abajo, 1.20. Sí, por ahí está perfecto. Y está exagerando un poco más las curvas de nivel, he logrado algo más por ahora, lo voy a dejar así. Y si quisiera corregir esto, que no esté volando, no esté así, podría incluso modificar nodo por nodo. Este nodo lo podría elevar un poco más para que se entierre y así, ¿no? Esa es la gran ventaja de la malla. Entonces, por ahora lo voy a dejar así el terreno. Ya haciendo pruebas voy a ver si puedo mejorar algo más, porque pensando que el espejo de agua lo voy a crear más o menos por acá. Y presumo que se va a ver bien. Siguiendo con esto de la malla, les voy a enseñar algo más. Y bueno, entramos a las definiciones con control T. Tenemos por acá
Bueno, tenemos desactivado planos envolventes. Acá dice todas las aristas pronunciadas y también por acá dice mostrar todas las aristas. Si yo quito esto y le digo solo aristas definidas por el usuario, le voy a quitar toda esta triangulación. Ok, en realidad va a estar, pero no se va a notar en el plano. Ya, todos estos están por demás. Chao. Ahí está, así es como se va a ver. Y si voy al 3D, P5, aquí sí sigue triangulando. Entonces yo puedo venir por acá y decirle todas las aristas suaves. Ok, igual. De hecho, en suavizado no son tan bruscas los cambios y visualmente está mejor también. Ahora sí lo voy a dejar así. Para esto voy a usar una herramienta que no me gusta mucho usar, pero bueno, vamos a usar forma. Vamos a la elevación que corresponde. En este caso va a ser la elevación este. Ok, vamos a traer la referencia. Movemos la referencia. Desde acá. Y está, la tenemos agarrada, está bien. Perfecto, acá. Eso es. Vamos a hacer que la referencia esté por arriba. Y vamos a darle transparencia. Ok. Entonces tenemos aquí ya la figura, más o menos es esto. Vamos a agarrar la herramienta forma. Acá. Vamos a decir que vamos a hacer un polígono. Desde acá hasta acá. Hasta acá. Y ahí. Listo. Vamos a agarrar esto. Vamos al 3D. Mejor. Muy bien. Vamos a esto a acomodarlo. Vamos a mover. Básicamente con libertad. Cuando se deje acomodar bien. Quiero ver desde abajo. Eso es. Ahí. Perfecto. Ahora le voy a decir que voy a estirar. Voy a hacer un tubo que llegue hasta la arista. Perfecto. Y con otro clic suelto. Ok, es así de simple. Espero que esto esté bien. No es una herramienta que me guste usar mucho, pero bueno. Vamos a hacerlo así. Ok. Esto entonces, control M. Con control duplico. Y esto lo voy a mover a su lugar. Acá. Ok. Con Shift me lo voy a llevar hasta el otro lugar. Está coincidiendo todo, sí, más o menos. Más o menos. Debe ser coincidir en la parte de adelante. Listo, F5. Y lo tenemos, pueden obviamente estirar un poco más, un poco menos para que no se vean estos dientecitos, pero esa es la idea. Es una herramienta muy sencilla y es bueno, la mala costumbre de las personas de tratar de modelar todo con forma, y no es la idea en Archicad. La idea de Archicad es que uno modele con la herramienta que corresponde. ¿No? Si es viga, hacerlo con viga, si es muro con muro y demás, ¿no? Pero bueno, como no vamos a cuantificar, estoy haciéndolo rápido de esta forma, con forma, valga la redundancia. Ahora sí, aquí vamos a parar esta clase. Que tengan un buen día. Vayan y denle cariño a sus mascotas si es que las tienen. Nos vemos en el siguiente video. Chao.